Espero que se encuentren bien. El semestre online, en verdad, o sea, es duro, pero mucho ánimo. La idea es que podamos estudiar y sobrepasar esta dificultad. Así que muchos ánimos para todos y todas. Y vamos a empezar con esta auxiliar, aprovechando de hacer todas las preguntas. No hay ningún problema. Y pues, vamos a empezar. Entonces, lo que hemos estado viendo ahora en el ramo se relaciona a lo que es geometría. Perdí el mouse. Aquí está. Entonces, en geometría tenemos un concepto que es el concepto de convexidad. ¿Qué quiere decir el concepto de convexidad? Primero vamos a leerlo como formalmente, que nos dice que vamos a tener una familia de vectores que vienen en Rn y vamos a tener escalares positivos, en verdad no negativos. Tal es que la sumatoria de estos escalares tiene que sumar 1, como una ponderación entonces de estos escalares. Eso es lo que nos dice acá, que si hacemos una ponderación de estos escalares con los vectores, entonces eso se llama una combinación convexa. Esta ponderación se llama una combinación convexa. Entonces luego tenemos que la envoltura convexa de los vectores desde x1 a xk es el conjunto de todas las combinaciones convexas entre estos vectores. Y finalmente tenemos que un conjunto S es convexo si, en particular, si se cumple esto, ¿cierto? Que para dos puntos, el punto X y el punto Y del conjunto, la combinación convexa entre estos dos puntos también pertenece al conjunto. Entonces lo más fácil para ver que estos términos es un ejemplo en 2D, en dos dimensiones. Se vamos a partir bien. Vamos a dibujar aquí. Hoy día vamos a hacer, como es un PPT, vamos a hacer la clase en el compu, vamos a ver cómo anda la motricidad fina con el mouse. Entonces eso es un poliedro, con sus restricciones. Entonces va a ser un eje y este va a ser otro eje, ¿cierto? Entonces tenemos que la envoltura convexa de este poliedro es todas las líneas que ya están en rojo, ¿cierto? Que sería como el exterior del poliedro. Todas las líneas que en el fondo están envolvidas en este poliedro son en este caso la misma envoltura convexa. Pero en otros casos, cuando tenemos poliedros de este tipo, por ejemplo, la envoltura convexa que envuelve esto no es solamente las orillas que están no solamente las orillas que serían las líneas rojas, sino que, voy a ver si puedo cambiar el color acá. En este caso, la envoltura convexa sería esto, lo que va a ser en verde. Que no es exactamente el conjunto. Bueno, ahí me salió un poquito, pero se entiende. Y el término de convexidad, un conjunto convexo es cuando se cumple esto que está acá. Es decir, si yo tengo dos puntos, cualquiera dentro del conjunto, y yo hago una línea entre estos dos puntos, todos los puntos de esta línea también pertenecen al conjunto, entonces el conjunto es convexo. Eso para cualquier par de puntos dentro del conjunto. Sin embargo, este conjunto que está acá no es convexo, porque si yo tomo un punto cualquiera acá y acá, la línea y uno de estos dos puntos no está toda contenida dentro del conjunto. Por lo tanto, este segundo conjunto no es convexo. ¿Se entienden los conceptos de convexidad? ¿Podéis repetir eso que dijiste recién? Sí, voy a dibujarlo o no, o intentar usar una goma. Chuchum, perdí el mano aquí. Que el primer conjunto es convexo porque si yo tomo dos puntos cualquiera dentro del conjunto, lo que une a estos dos puntos, es decir, esta línea o esta combinación convexa, la línea es la combinación convexa entre dos puntos, está contenida entera dentro del poliedro. Sin embargo, un poliedro del tipo de este tipo no es convexo, ya que si yo tomo dos puntos cualquiera, por ejemplo, este que está acá y este que está acá, y trazo su combinación convexa, es decir, la línea que los une, este punto que está acá, por ejemplo, el que encerré, no pertenece al conjunto, queda afuera. Entonces, este conjunto no es convexo, dado que para un par cualquiera de puntos que están en S, su combinación convexa no está entera contenida en S. No se estaría cumpliendo esto para el segundo conjunto. Ya bueno, me quedó más claro. Gracias. De nada. Ese es el concepto de convección. Entonces ahora vamos a entrar a otro concepto súper importante, que es el concepto de punto extremo. Ya, un punto extremo, digamos que X es un punto extremo de P, donde P es un poliedro, si no puede ser expresado como una combinación convexa de otros dos puntos del poliedro. Entonces ya entendimos que era una combinación convexa en la imagen anterior. Entonces lo que nos quiere decir es que los puntos extremos son puntos para los cuales yo no los puedo expresar como combinación convexa, ¿cierto? No existe un I, Z perteneciente a P, claramente sin tomar el X, tal que para un lambda entre 0 y 1 pueda formar X como una combinación convexa entre esos dos puntos.
Entonces esto lo que nos está diciendo es que este punto de acá, el que apareció en pantalla, no es un punto extremo porque yo lo puedo accesar como una combinación convexa de los dos puntos que yo acabo de dibujar. Y creo que era, bueno, venía en la diapositiva. ¿Cierto? Entonces ese punto, como el punto azul, no puede ser un punto extremo porque es combinación convexa de los dos puntos morados, que también están dentro del conjunto. Este punto también lo puedo expresar como una combinación convexa, aunque esté en el borde. Sin embargo, este punto que está acá no lo puedo expresar como una combinación convexa de dos puntos dentro del poliedro. Porque para hacerlo, yo necesitaría, por ejemplo, tomar este punto que está acá y luego tomar un punto que está acá. Pero este punto que está acá no pertenece al poliedro. Entonces, por eso el punto rojo sí es un punto extremo, mientras que el resto de los puntos no es un punto extremo. ¿Se entiende? ¿Tiene alguna pregunta en este concepto? ¿Cuál es el chat? Ya. Buena, Daniel, ¿Sí? que se me quedó pegado un poquito. ¿Podrías repetirlo? Sí, lo voy a repetir. Vale. Es que el punto, por ejemplo, los puntos azules son combinación convexa de los puntos morados, ¿cierto? Porque los juegos que están, si yo trazo una línea entre los puntos morados, el punto azul queda en la mitad. Entonces, combinación convexa de los puntos morados, por lo tanto, no es punto extremo, porque el punto extremo me dice que no puedo hacer combinación convexa que el punto extremo no puede ser combinación convexa de todos los puntos. Pero el punto rojo sí es punto extremo, porque para yo poder hacer una combinación convexa que incluya el punto P, necesitaría tomar un punto fuera del poliedro. Entonces, por eso el punto rojo es punto extremo y los otros no. Ya, bueno, vale. Entonces, siguiente ya. Bueno, ahora vamos a definir qué es un vértice. Un vértice es un punto X perteneciente a P. Si existe un vector C, X es un vértice si existe un vector C que intersecta a P solo en el punto X. Entonces, veamos. Entonces aquí voy a tener un vector C y va a ser un vértice solamente si es que intersecta este punto, si es que intersecta el poliedro en un solo punto, ¿cierto? Entonces vemos que este vector, este punto que está acá, tiene una recta por la cual puede pasar un vector C que la va a intersectar en un solo punto. Entonces, por eso este punto se dice vértice. Por ejemplo, si yo quisiera ver si este punto es un vértice, yo puedo encontrar varios vectores C que van a pasar por este punto, sin embargo, también van a pasar por otros puntos del poliedro. Entonces no sería un vértice. Solamente puedo encontrar vértice en las esquinas. En las esquinas es la única parte donde yo voy a poder encontrar vectores C que tocan el poliedro en un solo punto. Y ese punto es un vértice. ¿Se entiende la definición de vértice? Sí, sí. Sí. Super. Y finalmente tenemos una definición que es tal vez la más importante, que es la solución básica factible. Entonces nos dice, sea un poliedro P definido por restricciones lineales de igualdad y desigualdad. Un punto X asterisco, que, bueno, lo definimos como punto, es solución básica, sí. O sea, antes de ver que es una solución básica factible, vamos a ver que es una solución básica. Todas las restricciones de igualdad son activas. Entonces, nuestro problema va a tener distintas restricciones, ¿cierto? Y algunas de estas van a ser de igualdad. Y sí o sí, estas restricciones de igualdad van a tener que ser activas. Y la B nos dice, de las restricciones que son activas, es decir, de todas las restricciones que con activas es que están, por ejemplo, si yo tengo A menor o igual a B, esta restricción, voy a hacer otro ejemplo. A menor o igual a 5. Si es que A vale 3, esta restricción sí se cumple, pero no es activa. Si es que A vale 5, esta restricción se cumple con igualdad, entonces se dice que es activa. Cuando las restricciones se cumplen con igualdad, se dice que estas restricciones son activas. Entonces nos dice que el 1b, de las restricciones que son activas en X asterisco, hay n de ellas que son linealmente independientes. O sea, si de las restricciones que son activas, y el vector, este punto tiene n componentes, ¿cierto? Entonces, si tiene n componentes, si yo puedo escoger del set de restricciones de mi problema, n que sean linealmente independientes y activas, entonces se dice que es una solución básica. Por otra parte, si además esta cantidad de soluciones de restricciones activas
representan un punto dentro del poliedro, se dice que es factible. Entonces, factible es como bien intuitivo, porque nos dice que es factible que sea solución, que está dentro del poliedro. Entonces, aquí tenemos un poliedro dibujado, y vemos que aquí tenemos, por ejemplo, este punto que está acá, tiene dos restricciones activas, ¿cierto? Porque se están cumpliendo con igualdad. Este punto está cumpliendo con igualdad esta restricción y esta restricción. ¿Sí? Y está en R2. Entonces, como está en R2, está cumpliendo dos restricciones con igualdad. Por lo tanto, es una solución básica. Sin embargo, no está dentro del poliedro, porque lo que está dentro del poliedro es lo que está pintado en azul. Por lo tanto, esta no sería una solución básica factible. Mientras que las que están en azul sí son una solución básica factible, ya que están en R2 y todas cumplen con dos restricciones activas, ¿cierto? Porque para estar sobre esta recta, yo la tengo que cumplir esta restricción con igualdad. Entonces, si yo quiero estar sobre esta recta, tengo que cumplir esta restricción con igualdad. Y si yo quiero estar sobre esta otra recta, también tengo que cumplir esta restricción con igualdad. Entonces, como estamos en R2, las soluciones básicas van a tener dos restricciones, al menos dos restricciones que son activas en X, L. Y si están dentro del poliedro, entonces son factibles. Por eso los puntos azules son factibles y las otras no. Y acá hay un teorema de equivalencia que es súper útil, se ocupa harto en demostraciones, y nos dice que si X asterisco pertenece a un poliedro, entonces si X es un vértice, es lo mismo que decir que X es un punto extremo, que es lo mismo que decir que X es una solución básica factible. Entonces las definiciones que acabamos de repasar son todas equivalentes. Eso nos dice que el teorema de equivalencia. Ya, entonces vamos a empezar con la pregunta 1, si es que no hay dudas. ¿Hay dudas? ¿Ninguna duda? ¿Todo súper claro? Sí, sí. Gracias. Entonces, empezamos con la pregunta 1 y si tienen cualquier duda, la van haciendo. Entonces, la parte A, vamos a tener este problema que está acá, que es una serie de restricciones. Y nos van a pedir primero que hagamos un bosquejo del dibujo P. Ya, entonces, vamos a ver. El bosquejo del dibujo P no es difícil de hacer a mano, sin embargo, toma algún tiempo, ¿cierto? Porque tenemos que ir graficando todas estas restricciones. A veces que sea X1 y X2 confundo un poco para el plano en dos dimensiones porque estamos acostumbrados a verlo como X, Y. Pero esto es lo mismo que tener como que X1 fuera X y que X2 fuera Y. Entonces, para dibujar este poliedro, lo que vamos a hacer es pensar que todas estas restricciones son de igualdad. Y cuando pensamos que son todas de igualdad, lo que hacemos es que van a aparecer todas estas rayas. Estas rayas que están acá son las ecuaciones anteriores que se cumplen con igualdad. Y luego nos va a interesar qué parte del poliedro pintar. Entonces, para ver qué parte del poliedro pintar, lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar en la primera restricción que tomamos y vamos a ver que esto tiene que ser menor o igual a 7. Entonces voy a tener, por ejemplo, una raya que va a ser la primera restricción. Supongamos que esta. Entonces acá vamos a tener puntos fuera y puntos dentro. Y yo quiero saber cuál pintar. ¿Puedo fácilmente reemplazar un valor? Por ejemplo, el 0, 0 es menor o igual a 7. Sí. Entonces todo lo que está en el lado de la restricción, lo voy a dejar de decir raya, de la restricción que tiene el 0, 0 lo pinto. Porque ya sé que el 0, 0 pertenece, entonces todo este lado sí pertenecería a lo que es mi poliedro. Entonces luego hago lo mismo con todas las restricciones y el área que queda como que la cubro con cada una de estas restricciones, o sea, es decir, que cumple todas las restricciones, es lo que quería pintado. Entonces lo que primero que hacemos es dibujar el dibujo de P. Después nos dice, entregue un valor de todas las soluciones básicas del poliedro. Entonces, como vimos antes, las soluciones básicas es donde y como estamos en R2, es donde se interceptan dos de nuestras restricciones. Por lo tanto, las restricciones básicas van a ser todas estas. Pero si yo estoy trabajando en un problema de optimización, ¿cierto? En un problema lineal, ya sea de maximización o de minimización, lo que me va a interesar no son las soluciones que están fuera del problema. No nos va a interesar, por ejemplo, esta. Entonces nos vamos a querer concentrar en las que están dentro del poliedro. Eso es como nota. Entonces, las soluciones básicas del poliedro son las intersecciones entre las restricciones del sistema. Entonces aquí vemos enumeradas todas las que son las restricciones, o sea, las soluciones básicas, porque son la intersección de al menos dos de estas rectas que son linealmente independientes. ¿Cierto? Y luego nos piden que, las que están en azules son las soluciones básicas factibles porque están dentro del poliedro. Daniel, Dime.
¿Basta con que se intersecten dos de las restricciones? En R2 sí, pero por ejemplo, si estuviéramos en Rn, yo voy a querer que se intercepten n ley. Solamente que graficar en Rn empieza a ser más difícil, por lo tanto trabajamos el concepto en R2, pero si volvemos atrás, vemos que la definición de solución básica nos dice que si el vector está en Rn, entonces necesito n de estas componentes que sean lineal independientes que se comporten de forma activa. Entonces depende de la dimensión de mi vector. Ah, ya. Gracias. De nada. Dani, entonces, no caché bien. Cuando estoy en Rn necesito n-1 intersecciones o n-i, dijiste. No, cuando estamos en Rn lo que necesitamos es exactamente n. N estas que sean, n restricciones que sean activas en X. ¿Y por qué en R2 solo? Ah, no, nada, ya caché. Gracias. No, Dani. de nada, pero solo en R2 estamos tomando dos. Igual, por si acaso, si a alguien le quiere entrar la duda, estamos tomando, por ejemplo, en este punto esta que está acá y esta que está acá. Entonces, luego nos dice, entregue el valor de los puntos extremos del poliedro y una demostración de X punto extremo para cada punto. Bueno, entonces, como lo habíamos conversado, los puntos extremos son los que están, son las soluciones básicas. Bueno, punto extremo, podríamos empezar a buscarlo por la definición de punto extremo, sin embargo, antes habíamos visto el teorema de equivalencia. Entonces, acá nosotros ya encontramos todas las soluciones básicas del problema y también las básicas factibles. Y sabemos que las soluciones básicas factibles, y le vamos a poner solución básica factible, es lo mismo que decir puntos extremos. Entonces, como en la parte anterior ya encontramos las soluciones básicas factibles, como ya encontramos las soluciones básicas factibles, también encontramos los puntos extremos, porque son definiciones equivalentes. Entonces, los puntos extremos son los puntos que están azul, dado que pertenecen al poliedro, y son los que están acá. Entonces, es cierto que se necesitan solamente dos restricciones para poner un punto en R2, al menos dos, sin embargo, hay puntos que tienen tres. Por ejemplo, el punto 1, el punto 1,8, el punto, a ver, ¿dónde se ve más grande esto? El punto 1,8, este punto que está acá, que acabo de cerrar en verde, tal vez deba ocupar otro color. Este punto que estoy apuntando ahora, sí, es cierto que cumple con dos restricciones activas, pero también cumple con tres. Entonces, nosotros necesitamos al menos dos, por lo tanto, una de estas es redundante para escribir este punto. No nos está entregando información nueva ni al punto ni al poliedro, ¿cierto? Entonces, esa restricción podemos decir que es redundante para el problema, porque si nosotros tenemos este problema con esta restricción, con esta que está acá, que la identificamos que es redundante, ya que este punto está siendo descrito por tres restricciones, cuando basta que sea descrito por dos, pasamos a este problema análogo, pero sin la restricción redundante. ¿Y para qué nos sirve pasar a un problema análogo o por qué nos sirve eliminar esta restricción? Porque nosotros luego lo que vamos a querer hacer en el curso, se me pierde el mouse y por eso hago rayas extrañas como para ver dónde está. Vamos a ver, o tal vez ya se está empezando a ver, aunque me parece que no. Vamos a ver un algoritmo que se llama simplex, y lo que hace simplex es que va a empezar, bueno, cuando nosotros tenemos un problema de optimización, si existe un óptimo, este óptimo se va a encontrar en alguno de los, sí o sí va a haber un óptimo en alguno de los puntos extremos o solución básica factible o vértice. Entonces lo que hace este algoritmo es decir, bueno, ya sé ya si es que existe el óptimo, va a estar en uno de los vértices, me voy a parar en un vértice y voy a recorrer el segundo vértice. Y luego voy a recorrer al tercer vértice. Y luego al siguiente vértice hasta que encuentre el óptimo. Supongamos que esto es un poliedro cerrado. Entonces, si es cerrado, luego se movería a este, que sería otro vértice, después se movería hasta acá, que otro vértice, hasta que encuentre el óptimo. Y el algoritmo tiene una forma de saber cuándo es el óptimo. Pero también se complica mucho cuando hay restricciones redundantes. Por ejemplo, si un punto necesita ser descrito por dos restricciones y está siendo descrito por tres, este algoritmo se podría quedar pegado en este punto, dado que podría usar esta restricción y esta restricción para escribir este punto, y después podría ocupar el otro par y después volver al par que ocupó antes, como que se podría quedar haciendo ciclos cambiando las restricciones que activan ese punto.
Por eso es complicado tener más de la cantidad necesaria de restricciones para escribir un punto. ¿Se entendió esto último? Sí, Daniel, por lo menos a mí. Yo me quedé con una duda. Dime. Si hay un vértice que es descrito por más de 2 restricciones, o sea, 3, 4, sí o sí, por ejemplo, si hay 3, sí o sí una va a ser redundante, o puede ser que las 3 sirvan, pero como para otros vértices. En R2, si estás describiendo un punto con más de 2 restricciones, sí o sí alguna va a ser redundante. Ya. Porque, por Gracias. ejemplo, de nada, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, se me pierde el mouse. Ya, si hago esta que está acá, por ejemplo, si le paso otra restricción, podría ser esta y va a ser redundante. Pero también podría pasar esta, que está acá, ¿cierto? Esta sería importante para el problema porque me estaría cortando mi poliedro. Sin embargo, esta que está acá ahora pasaría a ser redundante. Entonces, para escribir un punto solamente necesitamos 2 en R2 y 3 en R3, etc. Daniel, Dime. por ejemplo, en casos más complicados en las que no podamos como verlo a simple vista, ¿cómo lo sería? Que lo que estamos haciendo ahora es como ver gráficamente dónde está la restricción activa, ¿cierto? Pero nosotros después vamos a poder como ver literalmente en el problema qué restricciones se están cumpliendo con igualdad y cuáles no. Sin embargo, ahí va a estar más difícil como verlo, como lo estamos viendo ahora, para tener la noción de los conceptos. Después ya vamos a saber lo que significa como haciéndolo el ejercicio de ver cuántas restricciones están activas, más que ver el dibujo. Ah, ya, gracias. De nada. Y bueno, generalmente en los poliedros y sus restricciones, bueno, las restricciones se escriben de esta forma. Pasan a escribirse de una forma matricial, que es AX menor o igual a B. Entonces, ¿qué significa A, qué significa B y X? Lo vamos a ver ahora. Entonces, lo que se tenía es este problema que está acá, el problema que inicialmente, y dado que queremos AX menor o igual a B, queremos tener todas las boquitas de las desigualdades de esta manera. Entonces, las que no están de esta manera, las multiplicamos por -1, que sería esta y esta. Y cuando las multiplicamos por -1, nos va a quedar que los coeficientes que acompañan al x1, este va a ser al x1 y este al x2, se escriben como vector hacia abajo. Entonces, en la primera restricción, tengo un -1 acompañado del x1, ¿cierto? Porque tiene un menos. En la segunda, como la multipliqué por -1, va a tener un -5. En la tercera vamos a tener un -2, un -1, y en esta no hay x1. Entonces hay 0x1, por eso se pone un 0 en esta, y en la última tampoco hay x1. Entonces por eso también se pone un 0. En esta matriz A, si por ejemplo nosotros tuviéramos las restricciones típicas para describir problemas, le ponemos como x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0. Estas restricciones no se ponen en la matriz A. Se ponen solamente en las restricciones de, bueno, en todo el resto de las restricciones. No estas como típicas que estas no se ponen en la matriz A. Y luego tenemos x2, que se hace igual que el x1. Vamos viendo componente a componente. Entonces sería un 1, -1, -3, 0, 1. O sea, esta es -1, porque multiplicamos. Y -1 y 1. Entonces esto lo multiplicamos por el vector x. Ya sabemos que x está en R2. Y esto tiene que ser menor o igual que el vector b. Y el vector b es lo que queda a este lado de las desigualdades. Entonces a este lado tenemos todo lo que sean variables. Variables, voy a poner var. Y aquí dejamos lo que no tiene variables. Lo que no tiene variables. Entonces como esto no tiene variables, se llama el vector b. Y va a ser 7, -13, -13, -1, -1 y 11. Componente a componente. Esta forma nos va a ayudar harto en madurar conceptos de geometría que están pasando, o si no, van a estar pasando ahora en clases, pero esta es como la primera intuición que hay que tener. Que cuando empezamos a ver ahora distintos algoritmos para buscar soluciones en problemas lineales, es más cómodo trabajar el problema en su forma matricial. ¿Ya? Y luego nos preguntan si f es un politopo, ¿cierto? Entonces, un politopo es un poliedro acotado. Y nosotros ya vimos que nuestro poliedro no es acotado,
porque puede crecer infinitamente hacia allá. Entonces, como no está acotado, no es un politopo. Entonces, preguntas con la parte 1. Dani, yo tengo una pregunta. Dime. Con respecto a los puntos extremos, que no me quedó muy claro como su elección, pero Aunque te escucho como bajito. podría así como demostrar. ¿Me escuchas ahí mejor? Ahí te escucho mejor. ¿O ahí? Ahí un Ahí poco también. mejor, ya. Con respecto al punto extremo, no sé si podría explicar, pero así como demostrando uno igual. Como que Como- la demostración. Ya, Espérate, es que la pregunta dice que había que demostrarlo, ¿no? sí, es que nosotros lo que hicimos para demostrarlo Sí. es que pasamos de la definición de punto extremo a solución básica factible, dado que en general es difícil trabajar con la definición de punto extremo. Entonces, cuando queremos demostrar algo en general, generalmente con punto extremo, lo que hacemos es pasarnos a la definición de solución básica factible, que es mucho más amigable de trabajar. Dani, yo tengo una pregunta. ¿Cómo transformáis la misma, o sea, cómo hacéis esa matriz cuando tenéis una restricción como de igualdad? O sea, tenéis que x2 tiene que ser igual a x1 o algo como de ese estilo. Ya, y eso sí. O creáis como una segunda matriz que ocupe su igualdad. Es que esta matriz la creamos cuando tenemos como restricciones en un poliedro de desigualdad, pero cuando ya tenemos restricciones de igualdad, lo que pasa, o cuando tenemos una mezcla de restricciones de igualdad o desigualdad, lo que hacemos ya no es crear la matriz AX menor o igual a B, sino que vamos a crear la matriz AX es igual a B. Y las restricciones de desigualdad, por ejemplo, X1 menor o igual a 5, se le tienen que, eso es un 5, se tienen que agregar variables de holgura. Entonces, X1 más una variable de holgura, que le vamos a poner en este caso I1, tiene que ser igual a 5. Entonces, agregamos la variable de holgura ahí. Y entonces cuando tenemos la mezcla de igualdad y desigualdad, agregamos esta variable de holgura y se termina escribiendo de forma matricial el problema con AX igual B. Pero todavía no se preocupen si no han visto si no se entiende muy bien la variable de holgura, porque es algo que vamos a pasar en el curso. Pero eso es lo que se hace y ya estamos como, según yo, a puertas de ver esta materia, así que es una buena pregunta, se adelantó un poco. Onda, así como que convertiría ahí al final todas tus desigualdades en igualdades con la variable de holgura. Sí, por ejemplo, esta que era menor o igual a 5, le falta algo para hacer 5. Entonces le sumo un I1 mayor o igual a 0. Y si fuera esto mayor o igual a 5, como que le tengo que restar algo para hacer 5, entonces le sumo un I1 menor o igual a 0. Y esto que está acá, cuando lo escribimos AX igual B, se llama forma estándar. Y la forma estándar es súper útil para trabajarlo, por ejemplo, estos problemas de forma computacional. Después, cuando estemos viendo cómo funcionan los algoritmos para resolver los poliedros, como cuando digo resolver un poliedro es encontrar el óptimo. Gracias, Dani. De nada. ¿Hay alguna otra duda con la pregunta 1? Yo tenía una duda. En el caso de la D, son redundantes siempre que en el caso de R2 tres variables, o sea, tres restricciones definen un punto extremo o cualquier punto. Es que en general nosotros no estamos... En R2 cada punto solo necesita, da lo mismo el punto, solo necesita 2 restricciones como para escribirlo bien. ¿Cierto? Entonces nosotros en general, para ver si un punto es redundante para el poliedro, sí nos vamos a fijar en los puntos extremos. Dado que esos son como lo que te cambian como la dirección del poliedro. Si hay una dirección y después cambiáis como que hay un corte, es porque hay un punto extremo, porque hay 2 activas. Entonces ahí nos vamos a fijar en los puntos extremos. Pero yo creo que, por ejemplo, si me parara en... O sea, ¿y por qué nos fijamos en los puntos extremos? Porque si me parara en el centro del poliedro, puedo escoger infinitas restricciones que pasen por este punto. Ah, no, pero no hay ninguna de las que describa el poliedro. Ninguna se cumple activa. Entonces dentro del poliedro no vamos a tener la actividad. Y por los bordes solamente vamos a tener, por ejemplo, en este borde que estoy pintando ahora,
solamente va a tener una restricción activa. Entonces, donde podéis tener dos o más restricciones activas es solamente en los vértices, punto extremo, solución básica factible. No puede darse ni una otra parte del poliedro. ¿Se entendió? Sí, sí entendí. Gracias. De nada. Entonces ahora lo que viene es un verdadero y falso. Y para poner un poco de dinamismo a la clase, como miércoles en la tarde, y a ver cómo estamos con estos conceptos, si les tinca que juguemos. ¿Sabes cómo funciona esto? No, yo no. Sí. ¿Es como Mentis? Ah, Sí, creo que sí. O sea, como que se meten a la página y le ponen como que este es el fin del juego y van a ir haciendo las preguntas y va a haber como un tiempo para responder. Entonces son verdadero y falso y ustedes la piensan un poco y si responden más rápido tienen más puntos y así va. Y después hay el que va a ganar muchos puntos y va a ganar. Entonces así vamos a ir repasando primero vamos a hacer como un análisis de cómo estamos con los conceptos y después vamos a resolver las preguntas con más detalle. Suficiente la tarea de ganar. No puedo ver cuántos somos en el. Somos 54. Ya vamos a esperar que haya un número considerable de gente y empezamos. ¿Sale la respuesta? Si es que como que va a salir como lo que voté. O sea, no sé si aparece como individualmente, aparece como cuántos votaron verdadero y cuántos votaron falso. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya me sale que somos 55 acá, así que esperamos un poquito más porque vamos siendo 30. El 35 yo creo que, no sé, habrá 40 personas atentas, los 55, o 35 y empezamos. Ya esperemos un minuto más y empezamos. Y si alguien se está metiendo, que ahí se va a esperar. Ya, ya sé el que está entrando, es su última oportunidad para avisar. Vamos a empezar. Ya, a la 1, a las 2 y a la 3. 20 segundos, 20 segundos. El conjunto de todas las soluciones óptimas siempre está acotado. Ya está bien. Será falso. Todavía no vamos a comentar como los detalles porque es la parte de clase auxiliar que ya. Pero ya, siguiente entonces. Y va ganando Camilo. Charibamba cuarto. Toda solución óptima posee a lo menos m componentes no cero. M es el número de restricciones. Por ejemplo, si yo estoy en R2 y tengo una restricción, tiene que haber a lo menos una componente no cero según esto. 8 segundos. Ya, también era falso. Esta vez está ya. Está dando más atención cuando la estamos revisando. Ahora va ganando Martín, seguido de Camila, seguido de Sevilla Superstar. Supongo que es Superstar. Si hay más de una solución, entonces el cardinal de las soluciones es no numeral. El cardinal es el número de soluciones, ¿cierto?
nos dice si nosotros tenemos un problema que tiene más de una solución, entonces la cantidad de soluciones al tiro es no numeral. Muy bien, esta era verdadero. Ahora, mira, volvió Camilo, esto se va peleando, se va peleando. Camila quedó cuarta y ya primera. Si hay más de una solución óptima, entonces hay al menos dos soluciones básicas factibles óptimas. Entonces nos dice, ¿hay más de una solución óptima? Ya, sí, esta era falso, pero esta es un poco engañosa, que como un contraejemplo que es típico, que uno al principio siempre cree como que es verdadera, pero este contraejemplo es como muy común en geometría. Después lo vamos a ver. Y pasó a Alexander, en primer lugar. En un politopo con n dimensiones, un punto que tiene al menos n restricciones activas es una solución básica factible. ¿Ya? Bueno, esta era unos conceptos que trabajamos en clase, y la vamos a explicar por qué. Vamos a la sexta, va ganando Kim. Dado un poliedro no acotado y un problema de maximización sobre este. El óptimo del problema es infinito, ¿cierto? Entonces tengo un problema lineal que es de maximización, max algo. Entonces nos dicen, si estoy maximizando algo y el problema es no acotado, ¿es el óptimo siempre infinito? Ya, muy bien. Esta está mejor. ¿Y quién va ganando ahora? Sofía se va ganando. Y muy seguido de Kim. En verdad está súper. Bueno, bueno, sí. El primer. Ya todo se va a definir en esta última, en verdad. Así que vamos a la última. Un poliedro no vacío debe tener una solución básica factible. Un poliedro. ¿Ya? Muy bien. Esta también era falsa. Así que ahora vamos a ir viendo. Primero veamos quién ganó. Gonza salió tercero. Agustín H segundo. Y ganó. Sofía S. Ya, muchas felicitaciones por haber ganado. Entonces, no sé, todavía no sé cuál va a ser el premio, pero los tres primeros lugares, después mándame un correo. Los voy a anotar. Entonces vamos ahora a volver al PPT. Y vamos viendo por qué el caos. Si no me equivoco, nos van quedando como 20 minutos. Vamos a alcanzar las velas. Ya, la pregunta dice, el conjunto de todas las soluciones óptimas siempre es acotado. Ya, entonces vamos a tomar un problema, que es que está en el gráfico, ¿cierto? Tal vez aquí tiene como
Aquí tiene como una notación media complicada, pero este vector E sub i, la comita es traspuesto, solamente para que se pueda multiplicar con el x, y es del tipo 0, muchos 0, el componente i tiene un 1, y en todo el resto tiene un 0. Entonces es más fácil verlo como aterrizado en R2, donde vemos que solamente estamos minimizando una de las componentes del vector, x2, ¿cierto? Y x2 es mayor o igual a 0. Entonces, el óptimo de este problema son todos los x2 que valen 0. Y x2 vale 0 en lo que es toda esta recta. En toda esta recta x2 vale 0. ¿Cierto? En toda esta recta queda un continuo. Entonces este punto va a ser óptimo, este igual, este igual, este igual, este igual. Entonces, en problemas de este tipo, tengo una cantidad no numerable de soluciones óptimas. De hecho, entre el 0 y el 1, como solamente mayor o igual a 0, tengo una cantidad no numerable de soluciones óptimas. Entonces, el conjunto de todas las soluciones óptimas, en este caso, sería no acotado, porque no lo puedo acotar, es no numerable. ¿Se entiende la primera? ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas a estas cosas, voy a asumir que se entiende, pero igual después pueden preguntarme para atrás. Luego, la segunda pregunta. Toda solución óptima posee a lo más m componentes en un cero. ¿Ya? Entonces, consideramos este problema. Y este es como... ¿por qué consideramos este problema? Porque la función objetivo... Dani, dime. sí, ¿qué sería como M? ¿Qué estaría representando? M es el número de restricciones de este tipo. Es decir, todas menos estas que están acá. El x1 como el x2 mayor o igual a 0 no se cuenta, pero son las restricciones de este tipo. O sea, todas las que son menor o igual a algo. O sea, estas no se cuentan no porque sean mayor o igual, sino que como que generalmente no se toman en cuenta en la anotación estas restricciones que son solo de signo. Ah, ya, onda como todas las restricciones, pero las que no sean como de naturaleza de la variable. Exacto. Exacto. Ya. Gracias, Dani. De nada. Entonces, el caso particular de esto es que si yo tengo una función objetiva que tiene ya, la primera restricción es esta recta que está acá, ¿cierto? Y la función objetivo describe exactamente la misma recta. Entonces, cuando yo hago esto, voy a tener que B es un óptimo. ¿Y qué hace un óptimo? Que son los óptimos típicos y que están en uno de los vértices. Entonces, en el B es óptimo y B es el punto 0,1. Que sí tiene solamente una componente en el 0, porque en este caso del ejemplo m igual 1. Y A también es el óptimo. Y A está en 1, 0. Y también tiene solamente una componente en 0. Y probablemente aquí también estamos como respondiendo otras de las verdades y falsos. Pero nosotros estamos viendo problemas de programación lineal. ¿Y qué quiere decir que sea programación lineal? Que la función objetivo también es lineal. Entonces, si la función objetivo es lineal, y yo tengo dos óptimos, en este caso el óptimo A, o sea, el óptimo B y el óptimo A, la recta que une A con B, enterita, toda esta recta también tiene que ser óptima, porque si tengo A y B óptimos, y mi función objetivo es una recta, esta recta tiene que unir A con B. Y sabemos que el valor de la combinación convexa entre los puntos de A y B tiene el mismo valor que en A y tiene el mismo valor que en B. Si en el fondo es un promedio de los dos puntos. Estoy tomando más de uno del otro, pero tiene el mismo valor al fin y al cabo. Entonces, por eso se da este caso raro que también vamos a tener que C es óptimo. Y C en este caso vale un medio como un medio. Y no tiene ninguna componente no cero. Entonces, cuando tengo más de un óptimo, pues empiezan a pasar estos casos particulares. Y no se estaría cumpliendo que a lo más una de las componentes es no cero. 3. Si hay más de una solución, entonces el cardinal de las soluciones es no numerable. Dani, Dime. ¿puedes explicar eso, no? Como que tengo más componentes que son no cero, ¿no? Sí, es que acá dice que a lo más m componentes son no cero, ¿cierto? Entonces me Claro. está diciendo que a lo más una componente puede ser no cero. Pero yo acá encontré un punto que tiene dos componentes que son no cero y que es óptimo. Ah, ya. Onda, claro, porque si es como toda una recta, son como infinitos componentes al final, ¿no es Sí, cierto? cualquier punto de esta recta va a ser un óptimo. Pero, Ya, por ya, ya. ejemplo, y las componentes no cero me refiero a que el x1 de ese vector es distinto a 0 y el x2 de ese vector es distinto a 0.
Ya. Gracias, Dani. De nada. Y ahí mismo alcanzamos a conversar lo que era la 3, porque si vemos el mismo ejemplo anterior, sabemos que si hay más de una solución, entonces el cardinal de la solución es número numeral. Entonces lo que nos está diciendo es que es cierto, si yo tengo más de una solución, voy a tener al menos 2 soluciones. Y sé que estas 2 soluciones van a estar unidas por la misma recta objetivo. Porque como es una recta, como la función objetivo es lineal, tiene que ser una recta que va a pasar por todos los óptimos, porque esa es la función objetivo. Entonces, si mi recta está pasando por 2 puntos, en particular va a pasar por muchos otros puntos que son combinación lineal de A y B. Y como todos esos puntos son óptimos, entonces el cardinal de la solución es no numeral. Porque cada uno de estos puntos que están acá se puede escribir como combinación lineal entre A y B. Y la combinación lineal entre A y B es la cantidad de combinaciones lineales en la cardinalidad de los valores que puede tomar el lambda, que en este caso es 0 y 1. Entonces esto va a tener, la cantidad de soluciones va a tomar la cardinalidad del lambda, que es 0, 1, y esa cardinalidad es no numeral. Pero, Daniel, pero Bien. si tú obligas a que las variables sean enteras, Ahora, es que cuando obligamos que nuestras variables sean enteras, ya no tendríamos este ejemplo de la solución. Entonces, tendríamos, de hecho, un poliedro que no sería convexo. Por ejemplo, podría tener algo así. Este podría ser como nuestro poliedro y se podría dar, por ejemplo, en este caso, si este es óptimo y este es óptimo, también tendría que los puntos que pasan por entre medio serían óptimos, ¿cierto? Pero también se podría dar que, por ejemplo, sería extraño que este punto pudiera ser óptimo y este punto igual podría ser óptimo. A priori no se me ocurre un ejemplo donde eso pasara. Se me ocurre puntos donde alguno de los vértices es óptimo. Por ejemplo, Pero, Dani, como que ese punto, ese como figura no sería convexa, ¿no es cierto? Porque si tratáis como de unir esos dos sí, extremos, como de afuera. sí, esta figura no es convexa, pero sí es cierto, como que igual en el enunciado no especificamos como que fuera convexa, pero me parece que al problema lineal entero también se cumple. Aunque no lo tenía preparado antemano en este caso, así que sí me parece, estoy pensando en un contraejemplo todavía, pero no se me ocurre, pero lo voy a seguir revisando. Es una buena pregunta. La pregunta 4. Si hay más de una solución óptima, entonces hay menos 2 soluciones básicas factibles. Y esta era falsa. ¿Y por qué? Porque si vemos el problema que tenemos dibujado, este que está acá, aquí lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a volver a tomar minimizar x2. Si queremos minimizar x2 en el poliedro que sale ahí, minimizar x2, ya sabemos que toda esta cantidad, toda esta línea acá abajo, van a ser óptimos, ¿cierto? Pero solamente hay un vértice, que es el que está acá. Solo hay una solución básica factible, que es esta. Entonces, en este problema, tengo muchos óptimos, pero solo una solución básica factible. Entonces, tengo muchos óptimos, sí, pero no hay al menos 2 soluciones básicas factibles. Tengo solo uno. Luego tengo la pregunta 5. Dice, en un politopo con n dimensiones, un punto que tiene al menos n restricciones activas, satisfechas con igualdad, es una solución básica factible. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que, como lo que hemos conversado antes, si bien un punto puede tener las n restricciones activas, no es necesario que este punto quede dentro del poliedro, como lo habíamos estado conversando antes, porque teníamos soluciones básicas y soluciones básicas factibles. Entonces, yo tengo un politopo con n dimensiones. En un politopo con n dimensiones es un punto que tiene n restricciones. Pero ahora, si el punto estuviera, por ejemplo, dentro del poliedro o dentro del politopo, volvemos al ejemplo del poliedro que está pintado y vemos de nuevo esto como ejemplo extraño donde hay más de un óptimo y sabemos que cuando pasa esto podemos encontrar óptimos en lugares que no son vértices. Y cuando encontramos óptimos en lugares que no son vértices, porque ya sabemos que hay más de un óptimo, estos que quedan entre medio, es decir que, por ejemplo, el punto C, solamente tiene una restricción activa, que sería la que va entre A y B. Entonces, cuando yo tengo más de un óptimo, empezamos a ver que pasan estas cosas raras de repente.
Pero en B y en C sí tengo lo que sería característico, que es dos restricciones activas para R2. La pregunta 6. ¿Podría repetir, por favor, las 5 que no entendí? Ya. Es que nos dice que si nosotros tenemos un politopo con n dimensiones, en este caso en el del ejemplo es de 2 dimensiones, un punto que tiene al menos n restricciones activas es una solución básica factible. ¿Ya? Entonces, n restricciones activas. Este problema que está acá lo estamos describiendo ahora con dos restricciones, ¿cierto? Pero sin embargo, y así creo que en la anterior me faltó una parte de la explicación, así que muchas gracias por preguntar. Estamos haciendo dos restricciones, pero vemos que de la restricción 1 a la restricción 2, lo que hacemos es solamente multiplicarla por 2. Entonces, como lo único que estoy haciendo es multiplicar la restricción por 2, cuando pasamos de la restricción 1 a la restricción 2, estas restricciones no son linealmente independientes. Puedo formar la restricción 2 a partir de la 1. Y cuando pasa eso, una de estas restricciones es redundante. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el dibujo, voy a agarrar la goma. Tomemos de ejemplo el punto B. El punto B en este caso está cumpliendo con la primera restricción, esta con igualdad, está cumpliendo esta, y está cumpliendo además que x2, x1 vale 0. Entonces en este caso tiene 3 restricciones activas, pero estamos en un punto con un politopo de 2 dimensiones. Entonces tenemos dos dimensiones, y esto dice que el punto tiene que tener al menos n restricciones activas satisfechas con igualdad. Es una solución básica factible. ¿Cierto? Pero el punto C sí está cumpliendo con 1 y con 2. El punto C es el ejemplo. En el punto C sí está cumpliendo con 1 y con 2. Sin embargo, no es una solución básica factible. ¿Por qué? Porque no está en una esquina. Entonces, cuando tenemos restricciones que no son LI, esas no las deberíamos estar contando. Entonces, lo que le habría faltado como al enunciado para ser verdadera es que estas fueran LI. Pero como no son LI, podemos escribir restricciones redundantes y hacer que, por ejemplo, el punto C cumpla en R2 dos restricciones activas, cuando solamente en ese punto C bastaría una para escribir ese punto en el borde. ¿Se entendió, no? ¿O muy enredado? Daniel, Dime. pero también tiene que tener n dimensiones y las n restricciones LI y activas, ¿cierto? Sí, LI activas. Tiene que cumplir todo eso, pero que además sean LI las n restricciones. Sí, porque si no son LI es muy fácil empezar a escribir restricciones redundantes. Ya, perfecto. Gracias. Nada. La A6 nos decía que, dado un poliedro no acotado y un problema lineal de maximización definido sobre este, el óptimo del problema es infinito. Bueno, volvemos a este poliedro. Entonces vemos que este poliedro es no acotado. Sí, un problema de y vamos a tener un poliedro no acotado y un problema lineal de maximización sobre este. El óptimo del problema es infinito. Entonces esto crece para allá y nosotros podemos describir el problema de maximización de menos x2, ¿cierto? Que es lo mismo que minimizar x2. Entonces, tengo un poliedro no acotado, sí, tengo un poliedro no acotado, y un problema lineal de maximización definido sobre este, sí, estoy maximizando menos x2, el óptimo del problema es infinito, ¿cierto? Y en este caso sabemos que el óptimo del problema es cuando x2 vale 0. Entonces tengo un poliedro no acotado, tengo un problema de maximización, y mi óptimo no es infinito. Por lo tanto, sería falso, porque mi óptimo en este caso vale maximizar menos x2, el máximo de menos x2 que puedo alcanzar, si es en cuanto al poliedro, y es cuando x2 vale 0. Entonces, cuando yo tengo poliedros no acotados, no significa que inmediatamente no exista un óptimo, sino que depende de la dirección de crecimiento de la función objetivo. Porque, por ejemplo, si en este mismo problema yo quisiera maximizar x1, entonces ahora el óptimo sí es infinito, porque x1 puede crecer para siempre en esa dirección. Entonces, todo depende de mi poliedro no acotado, de mi función objetivo. Podría ser mi óptimo infinito, como podría tener un óptimo finito. Y la pregunta 7 es, un poliedro no vacío debe tener una solución básica factible. Y está este ejemplo de poliedro. Entonces yo tengo el poliedro, que se define como los x que están entre 0, x mayor o igual a 0, x menor o igual a 2.
Entonces este es un conjunto que no tiene vértices porque ninguna parte del poliedro, que está en 2 dimensiones, dado que tiene X, Y, es un poliedro en R2, en ninguna parte puedo encontrar 2 restricciones LI activas. Y por lo tanto no va a tener ninguna solución básica factible o vértice o punto extremo. Daniel, Y ¿eso se da cuando tiene líneas? em, Líneas creo que ¿Perdón? le decían. No sé si era rayo o la otra palabra. Creo que eran líneas estas que como que generan que no hubieran vértice en el Sí, exacto, línea, poliedro. línea, sí. También podría ser, o sea, es que la línea es como infinita para los dos lados, y el rayo es como que parte en un punto y se va al infinito, pero en una dirección. En este caso, este tiene rayo y línea. Entonces, como tiene una línea, se va a ir al infinito, en este caso, en esas dos direcciones. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, puedo dibujar esta línea que está acá. Ah, no, esa no, la que va a hacer ahora. Este poliedro contiene esta línea. Entonces va a ser, sabemos que no es agotable. Ese es el concepto de línea. Y también tiene este rayo, que parte de acá y se va para allá. Mientras que sean paralelas a este eje acá, al eje. Entonces vemos que sí existen poliedros que no tienen soluciones básicas factibles. Esa es la auxiliar de hoy. No sé, si tienen dudas, preguntas, cualquier cosa que quieran conversar, la pueden hacer ahora. Nos vamos a dar unos minutitos. Del auxiliar, del curso, de la tarea, cualquier cosita. La pueden hacer Yo ahora. sigo teniendo una duda sobre la 5, que no, de verdad que no me quedó claro. Ya, voy a explicar de nuevo la 5. Es que mira, lo que entendí que dijiste que en el caso de C tenía, claro, la N, que serían 2 restricciones que pasan por él, pero una de esas, o sea, las dos no son LI, y por eso no se cumpliría. ¿Ya? Pero en el punto B y en el punto A también pasan las 2 restricciones y las dos no son LI. Ya, es que lo que pasa es que nos dicen que en un politopo, con una. ¿Dónde está el? Déjame encontrar el mouse. Allá. En un politopo con n dimensiones, en este caso tiene 2 dimensiones. Un punto que tiene al menos n restricciones activas, ¿cierto? Entonces tiene que tener al menos dos restricciones activas, es una solución básica factible. Entonces, ¿por qué esto es falso? Porque el punto C va a tener activas estas 2 restricciones y no es solución básica factible. ¿Se entendió? Pero entonces no tiene que ver con, no está relacionado con que sean LI las restricciones. Es que lo que pasa aquí es que la segunda restricción es una ponderación de la primera. Entonces, al no ser LI, puedo escribir la misma restricción 2 veces. Entonces, se va a generar este problema de que C va a poder, en este caso, no va a ser una restricción básica factible y sí va a tener dos rectas activas sobre ese punto. Entonces, que no sean LI genera ese problema. Porque después nos va a costar más, por ejemplo, cuando queremos encontrar nuestras soluciones extremas, porque sé que hay algunos puntos que decían hacer solución extrema, o sea, que no van a hacer solución extrema, o sea, solución básica factible, y que sí van a tener 2 restricciones activas. Entonces eso nos va a generar un problema si es que no eliminamos las restricciones que no son ley. En el fondo la gracia es como ver por qué problema causan las restricciones que son redundantes en un problema, las que no son ley. Esa es la gracia como esta pregunta. ¿Se entendió, no? Sí, creo que sí. ¿O te quiero Daniel, Dime. las dimensiones se dan por la cantidad de variables como decisión que estoy ocupando, ¿cierto? Sí, es que esas son lo que, por ejemplo, si tengo X y Z, en el fondo lo que estoy diciendo es que mi vector de solución va a tener que sí o sí tener 3 componentes. Entonces, como que no es necesario, muchas veces, por ejemplo, se enreda un poco cuando no ocupamos todo el rato X1, X2, X3 y ocupamos como XY, pero eso sí quiere decir que estamos todavía trabajando con 2 componentes. Entonces, el X perteneciente a R tanto es lo que nos da la dimensión. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Yo tenía una duda como de concepto. Un plano infinito también cuenta como poliedro, ¿cierto? Aunque no esté sujeto como a ninguna restricción. Un plano infinito cuesta con poliedro.
O sea, por ejemplo, x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0, que sería como... Estoy pensando si eso definía un plano o no. Me parece que sí, un plano infinito. ¿Cuál era? No recuerdo bien la descripción como de plano. ¿Tenía que crecer infinitamente hacia todas partes o no? Eso está, ahora que lo dijiste, creo que sí o no. Pero para hacerla como más fácil, el plano como R2 completo cuenta como poliedro, como para hacértela como más fácil, como la duda que tenía. Debo ser, a ver, la definición de poliedros debe ser capaz de escribirlo con un número finito de restricciones lineales. Entonces podría escribir como x2 mayor o igual a 1 y x2. Estoy pensando, es una buena pregunta. A ver si pusimos poliedro en el resumen. Ya verás, no estoy seguro ahora. Yo abrí y respondería que no, pero no recuerdo bien por qué no. Tal vez sí. Porque si yo quisiera, ¿cómo podría escribir R2 como un poliedro? Entonces no sabría qué restricción poner, porque si yo pongo una restricción a mi poliedro P, ya dejaría como de poder representar R2. Como que la única forma Ya. es poner, entonces por eso se me ocurre que no tengo cómo representarlo a través de restricciones lineales. Ya, dale. Gracias. Nada, como que pondría P igual X perteneciente a R2. Eso se me ocurre. O Ya. sea, X perteneciente a R como Y perteneciente a R. Y, bueno, bajo ese sentido sí. Sí serían R2 sí sería un poliedro. Ya, pero sí, pero mejor lo voy a revisar eso. Y lo pongo, porque no tengo la respuesta clara ahora y no la voy a echar muy alta tampoco. Ya, dale. Gracias. Nada. Oye, Dani, ¿puedo hacerte una pregunta en la tarea? Sí, veamos si nadie más tiene una pregunta del auxiliar y le damos con eso. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta del auxiliar? ¿Sí, no? Me parece que no. Muchas gracias por la atención. Ojalá que haya sido un aporte al aprendizaje. Y estamos conversando por el foro, el correo y el Discord. Y damos paso a preguntas de la tarea. Sí, Dani, que en nuestra función objetivo nosotros llamamos como a una variable, la llamamos como en la semana que estamos ahora y también la ocupamos como en la semana que estuvo en la semana anterior, ¿cachai? Entonces necesitamos los dos valores, el valor que tiene esta semana y el valor que tuvo la semana anterior. Pero me tiene un problema acá, es que trato de sacar como los datos del data frame, porque claro, cuando yo estoy como en el caso 0, estoy como refiriéndome a esta semana, pero no existe nada de la semana anterior, porque estoy como en el caso 0, en los data frames. Entonces, ¿cómo podría solucionar un poco eso? Podríais definirte en el parámetro, que es cierto que qué es lo que pasó en la semana 0. Como que decirle cuando la tenéis, definir una restricción que sea con doble igualdad, por ejemplo, y de 0 de periodo 0 igual tanto. Y así guardáis que pasó en el periodo 0 y que para adelante lo dejáis libre y que sea el problema. ¿Cachai? Ya, pero eso no debería estar como... ya te cacho, porque las semanas en los datos parten del 1, de la Sí. semana 1, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, si estáis viendo como el T-1, en alguna parte te va a faltar el 0. Entonces ahí le podéis poner una restricción de que, por decir algo, y sub 0 valga tanto. Entonces, la restricción, la variable de decisión en el periodo 0, tú le estás dando el valor. No lo está diciendo el programa, pero sí está decidiendo el 1 para adelante. Ya te cacho. Ya, como que ya, ahí está, ya cacho. Gracias, Dani. De nada, Daniel, diga. yo también tengo una duda de la tarea. Lo que pasa es que en la misma P1, yo para definir, o al menos como lo estoy haciendo en mi grupo para definir la función objetivo, necesito una variable que me diga que ocurrió esto, dado que ocurrió esto otro la semana anterior. Entonces, yo sé que yo puedo generar una variable binaria para saber si el evento ocurre a cada semana, que eso sí puede ser una variable de decisión,
pero yo no podría, o sea, si yo quiero así como una variable de decisión binaria, pero si yo si la multiplico en la función objetivo, no puedo, pues, porque me da porque no podéis multiplicar dos funciones, dos variables de decisión en la función objetivo, o si se puede cuando son binarias. No, en general no se puede multiplicarla porque perdemos la linealidad del problema y ahí es como súper complicado encontrar lo que conversamos recién, como el punto extremo y vértice, que es como de donde sabemos que vamos a encontrar un óptimo. Entonces, Aunque sean binarias. sí. Entonces yo podría llegar y chantarme para no tener que hacer la multiplicación, decir pasa esto dado que pasó esto la semana anterior y esa chanto que es variable de decisión. Estoy pensando. Como, tú decís como que, es que tú ya sabes qué pasó la semana anterior. Sí. Ya, pues entonces, ¿cuál es el problema que tenéis? Porque si sabéis lo que pasó la semana anterior y sabéis lo que pasa esta semana, Porque, pues, es para sacar en la función objetivo como el valor que viene asociado al valor fijo. Entonces, el valor fijo es 1. Es una sola cosa que se tiene que multiplicar por una sola cosa que es binaria, para saber si sí, ocurre o no ocurre. Entonces, porque si lo hago como con resta, no me da, si lo hago con suma, no los puedo dividir, tampoco los puedo multiplicar, entonces, porque ya. me complica como el caso 0, 0 y el caso 1, 1, que son como que si lo hago con resta me quedan los dos iguales. Es que en el ¿Cachai? fondo el costo fijo depende de lo que produjo tu planta la semana pasada, ¿cierto? Sí, pero ¿y la semana en la que estáis? También el costo fijo, pues, si la masa, ya. Tenéis que haber producido como 2 semanas seguidas para que ese costo fijo aplique en la segunda semana que tuviste Entonces, me ha costado he pensado que era como modelar Esa parte. Y ahí sí, esa entiendo parte. tu lado. Pero tal vez es como un poco específica así como esa parte, así que si después la conversamos como por el Discord con la idea que tení y lo. Ah, ya, bueno. No sabía que había Discord. Ok. Sí, porque es como la dificultad de esta pregunta. Si no hay más preguntas, voy a estar en el Discord respondiendo dudas de las tareas y nos estamos bien. Cualquier cosa también pueden enviar un correo o ponerlo en el foro. Chao, chao. Chao, Dani, cuídate. Chao, Que chao. estén No, bien. muchas gracias. Nada, Chao, gracias a gracias. ustedes.